Haremos hoy un análisis con nuestros tres invitados de la Ley de Aceptación de Cargos. Es una iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia, en la cual a grandes rasgos lo que se busca es que quienes admitan haber cometido un delito, dependiendo de la fase procesal, puedan tener una reducción en sus penas. Así que vamos con nombres invitados y apellidos. Los presento con mucho gusto. Nos acompañan en cabina esta mañana Osvaldo Samayoa, catedrático universitario de Derecho Penal; Mario Castañeda, abogado penalista, ex fiscal del Ministerio Público y ex viceministro de Seguridad; y Ofelia González Jacome, secretaria privada y de Asuntos Estratégicos del Ministerio Público. A los tres, muy buenos días y bienvenidos. Buenos días, sí, de nuevo, y rompemos el protocolo. Vamos a empezar ahora con un caballero. Así que, licenciado Samayoa, la pregunta básica es esta: ¿realmente hay una preocupación en la sociedad de que esta iniciativa, al ser aprobada en el Congreso, pudiera generar impunidad? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Yo creo que no está relacionada la iniciativa con la generación de impunidad. Creo que ahí hay que ponerlo en la mesa. Tampoco es una iniciativa que esté vinculada, por ejemplo, con excarcelar rápidamente a muchas personas. Es una iniciativa que tiene, yo diría... ¿Qué sería de alguna manera impunidad si es gente que ha cometido actos de corrupción o de delitos? Podría darse un evento de impunidad, digamos, en una excarcelación de grandes magnitudes. No va hacia eso. La iniciativa yo la veo en dos escenarios, digamos. Un escenario procesal, en donde ayuda a diligenciar de forma más pronta el tema de aplicación de justicia, en el sentido de que la persona aceptando los cargos se impone la pena mucho más rápido. Por supuesto que esa aceptación de cargos tiene un beneficio. No quiere decir que la persona que está en prisión preventiva, por ejemplo, al aceptar cargos queda libre, sino que tiene que imponerse la pena bajo algunas condiciones. Y aquí viene el segundo escenario, que es el escenario de la víctima, ¿verdad? Donde tiene que darse la reparación o garantizarse esa reparación, y a la vez, si no fuera una víctima concreta, podría ser como víctima del Estado. Hablemos de delitos donde se enriqueció una persona, tiene que devolver el 100% de este enriquecimiento para poder obtener este beneficio. Ahora, siempre dentro de ese escenario de la víctima hay algo esencial que no muchas veces lo hablamos, y es cuando la víctima tiene acceso al conocimiento de la verdad, como una forma de reparación también. La persona que admite la culpa o al que admite el cargo está aceptando lo que hizo y posiblemente pueda narrar lo que hizo, y eso ya conlleva también una forma de reparación que es conocimiento de la verdad en la víctima. Entonces, bajo esos dos escenarios creo que es el análisis de esta iniciativa, más que un análisis de generación de impunidad o de excarcelación pronta. Bueno, y en ese mismo sentido, al licenciado Castañeda, ¿qué beneficio podría tener quienes actualmente se encuentran en las cárceles VIP, si es que lo tuviera? Ese también es otro tema que hay que poner sobre la mesa, que no... Es un temor. Es un temor, y creo que lo están vendiendo así, lo están vendiendo de una forma errónea, porque la verdad, podríamos verlo de la forma como está planteada las reformas. No es para beneficiar a personas que estén en el VIP, como se le llaman, que mal llamadas VIP, porque la verdad se vive en condiciones deplorables allá adentro, pero es dependiendo las etapas procesales en que se encuentren cada uno de los procesos. Pongámosle nombre y apellido. Muchos hablan, y he escuchado y he leído, caso de cooptación y el caso de la línea. Veamos, ¿en qué etapas procesales están ambos casos? En ambos casos ya se presentó el acto conclusivo, en este caso una acusación formal. Ya el Ministerio Público tiene el planteamiento ante el juez contralor cuál es su tesis acusatoria. Están nada más en la etapa de discusión. Entonces veamos qué contiene la reforma, porque van en una gradación o degradación en cuanto a cuál es el beneficio. En este caso, primero es una tercera parte, luego una cuarta parte, que habla, la tercera parte es al momento de dictarse el autoprocesamiento. Una cuarta parte hasta antes de presentar el acto conclusivo a la acusación. Ya no aplicaría. Sería hasta antes, que sería hasta una quinta parte, que es la última etapa que tiene, hasta antes de presentar las pruebas, las partes. Creo que en esa etapa procesal estaría al momento que iniciara o entrara en vigencia el día de hoy, por ponerle un ejemplo, porque así está en las reformas, que es dependiendo el estado que se encuentre el proceso en su momento. Pero acá regresemos a lo que acaba de mencionar el licenciado.
que la situación no solo es que acepte los cargos. En este caso, pongamos un ejemplo. El delito de lavado de dinero, que es como un denominador ahí en esos procesos. ¿Qué representaría? En temas de cárcel, la pena es inconmutable. Y habla de eso también la reforma. Si se obtiene el beneficio de reforma, no puede optar a la conmuta, porque son delitos inconmutables. Por lo tanto, tiene que cumplir una pena. Y lo que nos preocupa a todos, que eso, bueno, considero que eso debe ser la preocupación. Si lavaron dinero, si se robaron dinero, como se dice, que lo devuelvan. Y en este caso, para poder aplicarle, tendrían que devolver el 100% de lo que se le está imputando. Por poner un ejemplo, si dicen que, por poner nombre, la ex vicepresidenta se robó o lavó 50 millones, debería devolver 50 millones. Más la reparación digna que tiene que ser la Procuraduría, en este caso, por ser un delito de lavado de dinero, y es el representante del Estado, la que tendría que hacer su planteamiento para esa reparación. Y es hasta que se llegue a un acuerdo. Si no se da un acuerdo, no se da el beneficio. Por lo tanto, no se está creando impunidad, porque tiene que pasar una serie de requisitos para poderse llegar a otorgar. Ahora bien, hay también preguntas, y hay que recordar, por cierto, Marielos, nuestra etiqueta de hoy. Sí, ya nos la mandaron a preguntar. La etiqueta es EU Reformas GT. EU Reformas GT, para que usted pueda formular sus preguntas, sus dudas y también sus opiniones. Licenciada González, cuéntanos un poco acerca de la visión que se tiene desde el Ministerio Público de esto, porque cuando uno se pone a hacer análisis y a leer diferentes opiniones, se nota que tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como el MP están en favor de estas reformas, pero también hay otras voces que dicen, por ejemplo, que no se va a resolver el problema penitenciario, como muchos creen. Hay otros que dicen que podría, como ya se le ha planteado a nuestros invitados, que podría generar algún tipo de favor para poder favorecer a algunos que están en este momento enfrentando procesos por corrupción. ¿Qué nos dice usted al respecto? Muy buenos días, y pues precisamente entendemos las preocupaciones que muchos sectores han manifestado respecto a esta iniciativa. El Ministerio Público realmente apoya esta iniciativa porque la considera como un mecanismo que serviría para desfogar el sistema de justicia, el sistema penal. Para todos, pues es una realidad que actualmente y en las condiciones en que se desarrollan los procesos se ha rebasado la capacidad de los tribunales para la resolución de muchos procesos. Esto pues ha contribuido a incrementar en gran medida esa mora judicial, incluso esa mora fiscal que se da dentro del Ministerio Público para la resolución de los conflictos. De manera que esta iniciativa pues responde precisamente a esa intención de descongestionar el sistema, pero sin perder de vista, por supuesto, el derecho de las víctimas a recibir una reparación digna, una reparación integral, tal como lo plantea la iniciativa, a el derecho que les ha sido conculcado. De manera que desde la óptica del Ministerio Público consideramos que esta iniciativa también se encuentra alineada y también responde a los lineamientos de la política democrática de persecución penal del Estado, ya que uno de los ejes de esa política es precisamente la reinserción social que se podría dar de una manera eficaz, porque se obtendría una sentencia quizás en un tiempo más razonable. Se descongestionaría a los tribunales de conocer pues cierta cantidad elevada de delitos que las personas aceptan precisamente que los cometieron y que conllevan un desgaste innecesario para el sistema. El señalamiento de audiencias y de debates, cuando pues de antemano se acepta la imputación que realiza el Ministerio Público sobre las bases de la propia investigación, o incluso si ya se está en la etapa de la acusación, se acepta esta fórmula. Porque se reduce menos la pena. Mientras más adelantado, menos. Exactamente. Y consideramos y coincidimos también con los panelistas en que esta iniciativa pues
formalmente no constituiría una manera de impunidad, ya que pues precisamente siempre existiría una sentencia condenatoria, es decir, una sentencia ya previamente sin necesidad de mayor desgaste procesal. Se sabría de antemano el resultado de la culpabilidad o inocencia de la persona, y también conllevaría pues la reparación o la restitución de los bienes si se trata pues de delitos patrimoniales. Usted habla del desgaste procesal y hay preguntas, hay gente que plantea la duda de cuál es la diferencia con el procedimiento abreviado y también sí, pero vamos a hacerlo después de la pausa. Vamos a la pausa. La etiqueta es Reformas GT, las redes sociales LF Venezuela, M Fuentes Sánchez. Seguimos analizando aquí la iniciativa de ley de aceptación de cargos. Tenemos 3 invitados, Marielos. Y les recordamos sus nombres, o por si usted acaba de llegar, son Osvaldo Samayoa, catedrático universitario de Derecho Penal; Mario Castañeda, abogado penalista, ex fiscal del Ministerio Público y ex viceministro de Seguridad; y Ofelia González Jacome, secretaria privada de Asuntos Estratégicos del Ministerio Público. Etiqueta para la mañana, EU Reformas GT. Ya somos tendencia, por cierto, gracias a nuestra audiencia. Gracias. Y muchas preguntas. Quedó una de la bloque anterior, la diferencia entre esto que se propone y el proceso abreviado. El proceso abreviado, exactamente. Licenciado Samayoa. Tal vez a mí me gustaría ahí hacer alguna acotación en ese sentido. Y esa pregunta es muy importante y tiene muy repetida, déjame decir. El tema del procedimiento abreviado, el problema es que tiene un marco que es hasta 5 años. Sea como sea el delito, acá no existe ahorita nada, y acá es donde lo novedoso de eso, es novedoso lo que se está planteando, pero es dentro del derecho premial, que está funcionando ya en muchos países, en nuestro país ya lo recoge, con el tema de la colaboración eficaz y ahora con estos temas, y acá es donde es importante, y ojalá que los diputados entiendan ese sentido, porque si amarran a los funcionarios a la aplicación de una norma con marcos muy rígidos, no la van a hacer viable. Entonces acá la diferencia del procedimiento abreviado es que si el Ministerio Público considera que la aplicación de la pena en un delito es a 5 años, ahí sí procede actualmente, pero lo tiene muy restringido. En cambio, en este procedimiento no puede ser cualquier delito, y así debería de ser. Claro, está ahí la excepción de los delitos de lesa humanidad, que sí también es cierto, y pues por ahí un poquito la preocupación en el tema de los delitos sexuales, la violación. Y hay un mensaje aquí, sí, clarísimo, dice, en un caso de violación sexual, ¿cómo se le puede resarcir a la víctima? Yo también lo pienso, y eso es algo que también ahí el Ministerio Público también es donde debe actuar en base a sus acuerdos internos para la aplicación de estas reformas, porque se hacen acuerdos y se hacen instrucciones generales del Ministerio Público para la aplicación, y yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de violación. ¿Cómo una víctima va a querer que se le resarza el daño cuantificándolo? Es imposible, pero ahí también es donde va el acompañamiento de la víctima, se le va a dar a conocer, porque por ahí puede aparecer alguien que diga, sí, yo estoy de acuerdo que me reparen el daño de esta forma, pero la mayoría va a decir no. Entonces ahí es donde se da las instrucciones internas. Y según la iniciativa, la víctima puede decidir es la víctima. Acá eso es muy importante. Sí, a mí me parece esencial evidenciar algo de diferencia con el procedimiento, entre el procedimiento abreviado y esta propuesta de aceptación de cargos. Uno de los temas es la decisión en la aceptación de cargos, donde la decisión está en el sujeto que está siendo investigado o en el sujeto que está siendo perseguido penalmente, de aceptar los cargos. Mientras que en el proceso de aceptación del procedimiento abreviado, en el procedimiento abreviado es el Ministerio Público el que tiene la decisión de proponerlo o no proponerlo, porque él valora si amerita pena
o si amerita una pena que no supere 5 años. Es el Ministerio Público el que lo valora. Mientras que ahora lo que se está haciendo aquí es que el sujeto diga, yo voy a aceptar los cargos, yo acepto que yo participé o yo acepto que yo realicé esta acción. Ahí hay una la hice de esta y esta manera con estos y correcto, estos hay una cómplices. diferencia sustantiva. ¿Así sería? Sí. Lo de los cómplices está limitado. ¿En qué sentido? Según la iniciativa tiene la obligación de participar como testigo, pero no de acusar a nadie más. Porque si lo pusiéramos como de acusar a alguien más, ahí estaríamos entrando a otros eventos e incluso a una mala utilización incluso de la prohibición de declarar contra otras personas. Pero esa parte creo que es esencial. Y lo otro que decía el licenciado, los 5 años actualmente es lo que nos marca el procedimiento abreviado, mientras que arriba de 5 años no teníamos ninguna forma para aquel que quiera aceptar los cargos. Esto abriría esa puerta. Y me parece interesante, perdón, que hay que rescatar un cambio de fórmula. Actualmente, dictada la sentencia condenatoria, se señala audiencia posterior a esa sentencia para tener la audiencia de reparación. En esta iniciativa se ha cambiado la fórmula. Antes de poder dictar la sentencia condenatoria e imponer la pena, primero se realiza la audiencia de reparación. Si la víctima no está de acuerdo, entonces no aplica el beneficio. Tiene la víctima necesariamente que estar de acuerdo para que el beneficio aplique. ¿Quién sería la víctima en los casos de corrupción? Preguntan muchos. Somos el Estado. ¿Quién toma la decisión entonces? La PGN tiene participación. En ese caso, pues la titular y representante del Estado es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ella asumiría el rol de calificar o determinar si adecuadamente la persona que está siendo sujeta a un proceso penal da las garantías necesarias y suficientes para la reparación de la responsabilidad. En este caso, así está establecido entonces. Así está establecido. Él o la Procuradora General de la Nación serían quien al final de cuentas queda sí o no. Represente, digamos, a todos los guatemaltecos. La pregunta es qué pasa si no nos representa bien. Esa es una pregunta que tiene que contestar. También todas las víctimas se preguntan qué pasa si mi abogado o mi abogada no me va a representar bien. Digamos, ahí tiene que ver con temas de intereses puramente del Estado, y ahí tendrá que actuar quien esté en el cargo de procurador o procurador general de la nación en base a los intereses del Estado. No podría ponerse a tener otro tipo de argumentación más que esa. Hay muchas preguntas de nuestra audiencia, vale la pena leerlas. Voy a dar una leidita porque hay de todo tipo de mensajes. Por ejemplo, O'Brien dice: la reducción de penas por aceptación de cargos es algo que se da en varios países, no debería satanizarse. Mientras que Esdras Iscayán opina que en ese sentido de que si se va a favorecer a unos o no, dice: es fácil, solo dejen fuera de este beneficio a los empleados y funcionarios públicos y ya. Alejandro Gómez dice algo similar: deben agregar la inhabilitación para que después ocupen cualquier cargo público o cualquier nexo con cargos públicos. Eso es muy importante, porque incluso lo recoge la iniciativa, que esto, la aceptación de los cargos es para la pena. Para la pena principal. La pena principal. No aplica para ni la pena accesorias ni nada. Si hay inhabilitación por un delito, continúa. No hay ningún problema. A mí me parece importante que decirle a la gente, hay dos penas, las penas principales y las penas accesorias. En las penas principales son 4 en nuestro país: la de muerte, la de prisión, la de arresto y la de multa. Y a estas penas se le ponen otras penas que son las accesorias, donde están las inhabilitaciones especiales, como la de ejercer un cargo, ¿verdad? Entonces, la iniciativa aplica para penas principales, pero no aplica para las penas accesorias. Aquí hay mensajes, vamos a ver la palabra del licenciado González, pero les leo lo que dice Raúl. Si solo pensamos en los inquilinos de Mariscal Zavala, nos condicionamos. La iniciativa es positiva. Pero también Mar Max dice: de seguro no han visto sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es prohibido hacer distinción de penas basados en fase procesal de aceptación de cargos. Licenciado González. Yo creo que lo que tendríamos que tener claro, y la población debería tener claro especialmente, es que todas las leyes deben ser concebidas de una manera general. Es decir, una de las características de las leyes penales y de todas las leyes es precisamente la generalidad. Es decir, que aplica
no se deben emitir leyes pensando en sujetos especiales o en personas, porque si no, pues caeríamos en errores de legislar pues casuísticamente. Esta iniciativa está concebida pues de manera general, sin esperar por supuesto generar impunidad. Ya se ha dicho anteriormente, las personas, pues muchos de esos procesos que han surgido, estos procesos que quizás la población tiene mayor atención y también mayor preocupación, casos grandes, por ejemplo, debemos de tomar en cuenta que muchas de estas personas no solamente están inmersas en un solo proceso, sino que también enfrentan distintos procesos. Y si hacemos una sumatoria... ¿Y qué pasa si, por ejemplo, aceptan uno pero no aceptan dos? Sí, esa alternativa se puede dar, y de hecho en la iniciativa se prevé que la persona pues pueda aceptar precisamente uno de los cargos o más de los cargos, y lo que sucede acá es que se aplica esta vía especial de aceptación de cargos, y por los cargos no aceptados lo que se hace es continuar con el procedimiento ordinario para llegar a una fase como que si no hubiera sido aprobada esta ley. Como igual. si no hubiera sido aprobada. Perdón. Exactamente. Vamos a ir a la pausa. En este momento les recordamos que estamos utilizando la etiqueta EU Reformas GT. Gracias por continuar con nosotros. Ya somos más tendencia todavía, por decirlo así. Mucha gente está interesada en el tema, y eso lo decía el licenciado Mario Fuentes de estar días atrás aquí mismo en la primera hora. Es muy importante que la gente se interese por lo que se propone, por lo que circula, por lo que es parte de la vida diaria. Totalmente. Y que de alguna manera está construyendo el futuro del país. Con Osvaldo Samayoa, Mario Castañeda y Ofelia González Jacome estamos aquí hablando de esta propuesta de la Corte Suprema de Justicia de la ley de aceptación de cargos. Tenemos una etiqueta, María. La etiqueta es EU Reformas GT y está siendo tendencia esta mañana gracias a ustedes que han mandado muchísimos mensajes, lo cual es bueno porque nos da la oportunidad de aclarar mucho de lo que no comprendemos acerca de la iniciativa y de lo que contiene. Así que podemos leer algunos otros. Oscar, por ejemplo, dice: en Estados Unidos aceptan culpas y cargos y aún así les pueden dar cadena perpetua. Es una cuestión de entender cómo funciona la ley. Sí, pero también hay mucha gente escéptica y dudando en cuanto a que esto realmente no tenga un trasfondo. Y en este caso, licenciado Samayoa, ¿usted qué opina? Porque de verdad era el momento político para hacerlo, si es que se puede plantear así la pregunta. Quizá no es el momento político, aunque en Guatemala es difícil saber cuándo es el momento político, ¿verdad? Porque aquí en nuestro país las coyunturas son tan diversas y cambian tan rápido. Lo cierto es que lo que ya decía también una persona que describía, no se puede legislar pensando en cierto sector, o no se puede legislar solo tomando en cuenta ciertas necesidades. Aquí se legisla para todos, y ahí el Estado no puede hacer una distinción ni discriminación alguna respecto de eso. Ahora, es importante, el artículo 15 de la iniciativa está estableciendo que cuando entre en vigencia la iniciativa, se va a aplicar en los tiempos procesales a como se encuentre cada una de las personas. Eso sería bueno recordarlo. Si lo que estamos pensando es en las personas que están actualmente siendo procesadas por corrupción, por enriquecimiento ilícito y que pertenecen al gobierno anterior, ya no alcanzan este tipo de beneficios. ¿Por qué? Porque ya se encuentran en una fase y la ley lo restringe hasta antes de la presentación de pruebas. Muchos de ellos ya incluso se encuentran o ya superaron esa, otros están en ella. En la audiencia de primera declaración es la tercera parte de la pena, ¿verdad? Es la tercera parte de la pena. Durante la etapa de investigación es la cuarta parte, y hasta antes de la presentación de pruebas sería la quinta parte de la pena. Eso es lo máximo que podría. Eso es lo máximo. O sea, ahora, digamos, lo máximo sería la tercera parte. La tercera parte. Ahora, si tomamos en cuenta también que son personas que están sujetas a varios procesos, porque no solamente es un proceso. El caso de la vicepresidenta, por ejemplo, ya está sujeta al caso de Amatitlán, caso de la línea, creo que otros dos más. El beneficio queda invisible prácticamente. O sea, no les llega. Digamos anulado, no llega a ser beneficio al final. Al final no llega a ser un beneficio. Bueno, tenemos ya en línea a Oscar Chinchilla, el diputado presidente del Congreso de la República. Buenos días, presidente. Buenos días, qué gusto escucharlos y estoy a la orden. Entiendo que están tratando el tema de la iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia. Todo el pleno de magistrados interrumpió una sesión plenaria y se trasladó al Congreso de la República esta semana para presentar esta iniciativa
de ley de reducción de aceptación de cargos para reducción, la reducción de condena. Entonces, esta es una iniciativa que ha llegado de la Corte Suprema, bajo también ellos con la facultad que tienen de presentar iniciativas de ley, y el procedimiento que tendría que llevar es trasladarla, hay que darle lectura y trasladarla a una comisión de trabajo. Podría ser sector justicia, reformas constitucionales o cualquiera de las comisiones relacionadas al sector justicia. Yo sé que esto ha desatado una serie de opiniones y es válido en la democracia de Guatemala, pero es una iniciativa que llegó de la Corte. Ellos expusieron la cantidad de cientos de casos que ellos tienen hoy, dieron las estadísticas de los casos de personas que hoy tienen largas listas de expedientes, y no solo hablemos de temas de corrupción o de temas que están en las fases de investigación que ustedes han mencionado dentro del proceso penal, sino que también hay una cantidad de delitos de las cuales los expertos que ustedes tienen ahí podrían enumerar la cantidad de delitos. Y esto, como bien es cierto, ustedes bien lo han mencionado, cuál es la propuesta dentro de este artículo que acaban de mencionar. Es 1/3 en la primera fase de que es la fase de investigación, cuando las personas acepten en cierta forma su culpabilidad, 1/4 y 1/5 de la condena. Es decir, de las personas que ya en los procesos van avanzados, este tema no aplicaría, y en todo caso sería un tema que habría que analizar. Apenas hace 2 días nos han presentado la propuesta, pero sí hay una preocupación también enorme por el hacinamiento y el mal estado del sistema penitenciario en Guatemala. Yo lo he manifestado, hay personas también que sufren condenas por algún tema de un accidente de tránsito y muchos temas, que ya las cárceles en Guatemala deben de tener y modernizarse por el bien del sistema de justicia en nuestro país. Ahora, presidente Chinchilla, pareciera que usted está, perdón que le interrumpa, pareciera que usted ya hizo el análisis de esta iniciativa y usted nos está hablando del procedimiento que va a llevarse en el Congreso de la República. Sí, yo quisiera preguntarle, presidente, si se va a dar algún tipo de prioridad a esta iniciativa en el Pleno del Congreso. A todas las iniciativas, hemos tratado de darle lectura a todas las iniciativas, trasladarlas a comisión. Pudiera existir cualquier moción privilegiada en el Congreso. Algunas personas hablaban que se le diera un tratamiento inmediato, pero yo creo que lo prudente es proceder a darle lectura como todas las iniciativas de ley y trasladarla a una comisión para que ahí se analice y se dictamine. Lo más importante de esto es que dentro de la presentación estuvo presente también funcionarios del Ministerio Público, de la sociedad civil. Este es un tema que argumentaban los magistrados de la Corte, que fue trabajado en la Mesa de Seguridad y Justicia, donde también forma parte la sociedad civil, la CICIG, el Ministerio Público, las organizaciones pro justicia, el Congreso de la República a través del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el diputado Oliverio García Rodas. O sea que este es un tema que se trabajó en conjunto en una mesa de seguridad y justicia. Ahora, diputado, quisiera preguntarle lo siguiente. Hay varios mensajes aquí que se refieren al tema de lo que puede pasar en el organismo legislativo ahora a su cargo. Usted creo que está consciente del desprestigio que tiene el Congreso actualmente y de la desconfianza que hay hacia los diputados. Entonces, ¿cómo ve usted el hecho de que se presente esta iniciativa y que haya tantas voces críticas? ¿Cómo lo van a manejar ustedes en ese sentido? Porque si usted leyera aquí los mensajes que tenemos en Twitter, muchos dicen que los diputados se van a montar en ese caballo rápidamente para procurarse un futuro mejor si es que llegaran a procesarlos. ¿Cómo lo ve usted? Pero mire, ¿Cómo ha sido tomado eso en el Congreso? Yo entiendo y comprendo a la población, están en todo su derecho de criticar a los diputados. Al final
Este es un tema, si usted hace un recuento de no sé cuánto, ahí están los expertos, pero habrán más de 60,000, 100,000 o más de cuántas personas hoy guardando prisión. No es por 3 magistrados o por 15 diputados. Este es un tema que muchas personas y muchos ciudadanos también están viviendo dentro de sus mismas familias, temas incluso en el sistema penitenciario de maltratos, de acosos, de solo un simple caso es el tema de los correccionales o los hogares seguros. Imagínese usted todo lo que se vive o se podrá vivir dentro de una prisión, que alguien de los que está hoy en cabina o cualquier ciudadano estamos sujetos a cualquier situación en Guatemala. Aquí no hay nada que se critique que es para un gremio o para otro gremio. Además, los casos que ustedes han hablado el día de hoy son casos que ya ya han solicitado sentencias de más de 60, 70 años. Hay personas que tienen más de 100 años de condena que hoy guardan prisión. Cualquier ciudadano, cualquier persona, yo lo he manifestado con las personas, o sea, cualquier hijo de un ciudadano común y corriente puede cometer cualquier infracción, cualquier delito, cualquier accidente, puede fallecer una persona en un accidente de tránsito y va a tener una condena. Entonces aquí el tema, yo no quisiera que se entendiera que estoy defendiendo a nadie, pero esto es entiendo, para los delitos que no son de años excesivos de condenas que aplica los jueces y las cortes. Pues muchas gracias al presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, por haber contestado esta llamada telefónica de primera hora. Nuestros invitados en cabina, Marielos, han accedido a quedarse unos minutos más porque hay más consultas y preguntas de la gente. Pues les recordamos entonces, antes de irnos a la pausa, que usted puede participar con la etiqueta EU Reformas GT. El tema es ley, mejor dicho, la iniciativa de ley de aceptación de cargos. Aquí con nosotros hay 3 profesionales: Osvaldo Samayoa, Mario Castañeda y Ofelia González Jacome. Hemos conversado hace minutos con el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, y la idea es no solo que la gente tenga voz y tenga sus preguntas y que circulen aquí al aire, sino que también nuestros invitados puedan explicar lo que han podido estudiar de esta iniciativa. Y vale la pena también recordar que el presidente del Congreso ha dicho que la manda a comisión porque lo que había trascendido es que iba a haber cierta prioridad para esta iniciativa de ley. No sé si ustedes se percataron de ello, pero lo cierto es que pareciera, por lo que estoy leyendo en los mensajes, que la gente no cree que esto pueda ser positivo para el país. Así que vale la pena que algunos veamos. de los mensajes, por ejemplo, Tolerancia Cero pregunta: ¿habrán salido las iniciativas de Mariscal Zavala? Es decir, este es el sentir de muchos de los mensajes, que esta ley se hizo como un tacuche a propósito para beneficiar. Hablando de esa palabra, y ya me dice, qué casualidad que ahora que hay un montón de entacuchados, así lo ponen, en proceso quieren beneficiar disque al pueblo, jajaja. Dice, por ejemplo, también Mot dice, no debe ni tiene que haber justificación para la delincuencia, del tamaño que sea y de dónde provenga. Yo creo que hay un punto tal vez que falta conocerse más, ¿verdad? Beneficios penales existen. Sí. La libertad anticipada, está el perdón judicial, el juez puede perdonar incluso a la persona, está la libertad anticipada, existen beneficios penitenciarios, está la redención de penas, está la prelibertad y son beneficios que están en la ley y que se aplican todos los días. Hay alguna persona que ha cumplido el 50% de su pena y le solicita a un juez de ejecución la aplicación de un beneficio. Digamos, esto, si nos vamos al tema de privación de libertad como tal, o el tema de la pena como tal, los beneficios penales y penitenciarios ya existen, no se está descubriendo el agua azucarada, ni es algo nuevo que se dé un beneficio. Y bajo esos términos, o bajo los términos muy absolutistas de no debe de haber beneficio para nadie, deberíamos entonces eliminar todo el catálogo de beneficios que actualmente existen. De hecho, hay otro tipo de beneficios que no les llamamos beneficios penales ni penitenciarios, pero que sí los encontramos en los procedimientos especiales que tiene el Código Procesal Penal, ya regulados, ya existentes, funcionando algunos desde el principio, como el criterio de oportunidad y otros beneficios que se dan
ahí, que no necesariamente les llamamos beneficios porque están en términos procesales, pero que al final terminan de alguna manera beneficiando, ¿verdad? Entonces no hay que satanizar el evento del beneficio como tal, ya existe en nuestro país, este sería uno más. Pero sí es entendible que la audiencia que nos sintoniza en este momento tenga rechazo natural a esa palabra. Eso es natural, por eso la pregunta anterior, digamos, de si era ahora el momento político o no, ¿verdad? Siempre la pregunta va a quedar, siempre cualquier respuesta también va a quedar un poco socavada en el sentido de saber en Guatemala cuándo es el momento, ¿verdad? Pero hay muchos mensajes, si me permiten leer uno, dice, si las penas actuales no amedrentan, la solución no la veo en las reformas, debería de ser más drástico todo y no en años, así dice MR. Pero hay otros mensajes, por ejemplo, Gustavo Zuleta, que nos escucha todos los días desde Estados Unidos, dice, pónganle la firma que estas reformas van a pasar de urgencia nacional si es necesario. Licenciado Castañeda, ¿qué opina? O sea, la percepción es, en el Congreso lo van a hacer porque les va a favorecer. No, yo tengo mis dudas en ese aspecto. Y en la pregunta anterior también, si consideramos que viene el Mariscal Zavala, no lo creo, porque como repito y hemos abordado el tema desde el principio, los momentos procesales en los cuales se encuentran las personas en estos momentos, la aplicaría tal vez en algunos, la quinta parte tienen 3, 4 procesos abiertos, o sea, no habría beneficio. Entonces no se está pensando en eso. Yo considero, según lo que leí en la iniciativa, el planteamiento recoge todo el tema de una política criminal de Estado, y en eso se está encaminando, y las instituciones fueron siguiendo eso y recogiendo todo lo que está pasando en el sistema de justicia, en los tribunales, en el sistema penitenciario, en la calle, con la población, con la víctima, que es muy especial y se le da mucha prioridad en las reformas, en estas reformas planteadas, porque se le da su lugar a la víctima, y si la víctima está de acuerdo, se va a poder en determinados casos. Yo veo estas reformas importantes, pero van a ser a futuro. No vamos a ver ahorita un beneficio para el país en este momento precisamente, sino que vamos a verlo más adelante. Bueno, la licenciada Ofelia González, que es miembro del Ministerio Público, la pregunta es, ¿ustedes como miembros del Ministerio Público opinan que esto beneficiaría al sistema de justicia? Creemos que sí, considerablemente la aplicación de esta ley, en caso de llegar a aprobarse esta iniciativa, sí contribuiría en gran parte a reducir la gran carga existente. Primeramente, ¿a qué carga se refiere? En los tribunales de justicia, y también contribuiría a reducir la carga y los tiempos también del trabajo que realizan los fiscales propiamente en sus investigaciones. Yo considero que si lo vemos pues fríamente y apartándonos quizás un poco de pensar en casos específicos o personas quizás que llaman mediáticamente mucho la atención, y si lo vemos en una visión quizás más integral y más sistémica, consideramos de que esta iniciativa contribuye mucho a evitar ese desgaste procesal que se sufre en el sistema de justicia. Imagínense ustedes cuánto representa para el Estado que todos los procesos, o la mayoría de los procesos, lleguen hasta un debate oral y público. ¿Cuánto representa en cuanto en costos? Uh-huh. Incluso esa cantidad de impugnaciones, amparos, posteriormente casaciones, y sobre esto amparos. Eso conlleva un gran desgaste para el sistema de justicia, pero también, si lo vemos desde el punto de vista de las víctimas, también eso les conlleva o les representa un gran costo, debido a que pues entre más tarde el sistema en darle una respuesta o solución al caso que ha sido planteado, más conllevará para esa víctima agraviada pues obtener justicia uh-huh. Y también esto obviamente causa pues un desgaste patrimonial y también psicológico en las personas, de manera que consideramos que sí contribuiría. Por supuesto que
que no lo vemos como una solución completa, o sea que no es prácticamente esto no es una fórmula mágica que va a resolver todos los problemas que como sistema de justicia se atraviesan actualmente, pero es un paso adelante que podría dar acá en Guatemala. La legislación penal podría avanzar y contribuir de esta manera pues a darle y a proponer y a poner al alcalde al alcance de toda la población esta alternativa procesal para la solución de los conflictos, obtener sentencias de manera expedita y por supuesto con la correspondiente reparación o satisfacción del daño para la que víctima. ha sido causado. En este caso hay más mensajes. El licenciado Castañeda estaba levantando la mano. Sí, se quedó algo ahí en el tintero con la pregunta si en el Congreso la van a aceptar de una forma rápida y la van a... Yo considero que no, o creo que no, porque más de alguien va a salir por ahí queriendo decir, no, esto es impunidad, yo estoy en contra de la impunidad, y como que para quedar bien con lo que se escucha afuera en la calle, y no hacer una discusión verdaderamente parlamentaria, una discusión de alto nivel, una discusión técnica, legal y jurídica, sino que... Y ahí la duda de mucha gente. Sí, yo consideraría que ahí está lo importante, que este acompañamiento que se ha dado por todas los grupos y entidades y organizaciones sigan en el proceso de discusión en el Congreso, y que el Congreso sea serio y realmente haga su trabajo y que ponga personas que realmente conocen del tema, no solo ponerlo por ponerle una mesa de trabajo y que ahí se olvide, no, entrar, porque este es un tema de país y discutámoslo, porque necesitamos reformas que realmente vayan a favorecer a la población, al país, al futuro, a nuestro futuro. Entonces sí es importante y es un paso muy importante, y ojalá que así lo asuman y que todos se sumen a una discusión de alto nivel. César Alfonso por su parte nos envía un mensaje y dice: es una iniciativa muy importante para dotar al Ministerio Público de una herramienta efectiva para obtener condenas. Sí, y hay otros mensajes. Por ejemplo, hay quienes insisten y quisieran que hiciéramos aquí un análisis de los casos específicos de el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Dicen, o sea, hay temor de que esto pudiera de alguna manera favorecerles. Esto a pesar de todo lo que se ha dicho aquí en el programa, porque son mensajes que están entrando ahora mismo. Claro. También hay otras menciones de otros casos. José Pablo Muñoz dice, podría evitarse un proceso engorroso como el caso de Alaska, donde los implicados no atrasan el proceso. Sería útil, dice él. Y también tenemos a Oliverio del Águila, que dice que a él le asusta la manera fascista con que se está abordando esto por parte de algunas personas de la audiencia. Delitos y faltas que pueden ser escarcelables, disminuiría la mora judicial y habría un descongestionamiento de las cárceles. O sea, hay múltiples opiniones. Sí, yo creo que quiero tomar algo que decía la licenciada, que me parece esencial reflejarlo. La ley por sí misma no es la solución a los problemas de la mora judicial. Por ahí está el dato que lo daba la magistrada Delia Dávila en su momento, que decía, pues el estándar internacional es de 17 jueces por cada 100,000 habitantes. En Guatemala tenemos 6 por cada 100,000 habitantes. Entonces no estamos ni siquiera cerca del estándar de número de jueces versus habitantes. Entonces hay que buscar además otro tipo de medidas que ayuden y contribuyan a la celeridad en los procesos. Está el tema de los amparos como una cuestión que se ha mal utilizado. Está el tema de buscar reformas en las penas para el tema del descongestionamiento del sistema penitenciario. Ahí, si me permite interrumpirlo un momento, sí. Son un poco más de 23,000 o 24,000 aproximadamente para un sistema con 6,700 plazas disponibles. A eso iba la pregunta. ¿Existe un cálculo al ser aprobada esta iniciativa, al volverse ley, cobrar vigencia, que 10,000, 11,000? Ayer en Patrulla Informativa hacíamos un cálculo, pero es un cálculo, no podemos tener certeza de todo eso. ¿Es la mitad de la población reclusa la que podría salir? No sale, no porque esa mitad de la población, digamos, esa población que está en prisión preventiva, supongamos que entra en el tema de aceptar cargos, pues seguirá en prisión preventiva, porque primero se le tiene que dictar condena, primero tiene que buscar la fórmula de reparación de víctima, luego tiene que dictársele condena y tiene que cumplir su condena.
y no se va a descongestionar ningún centro porque lamentablemente en nuestro país no tenemos categorización por tipo de prisión. Condenados y prisión preventiva están en los mismos centros, no tenemos otro tipo de capacidades y por lo tanto no hay una liberación, digamos, de personas masiva como algunos lo han querido manejar. No se haría eso. Se nos acaba el tiempo, así que le pido a la licenciada González Jacome que ya nos dé sus conclusiones. ¿Cómo cree usted que puede, si en caso esta ley realmente va a contribuir como ustedes lo han planteado, cómo puede comunicarse esto a la población para que la población realmente pueda tener el conocimiento y la información suficiente como para tomar una decisión? No digo para aceptarla, pero para tomar una decisión en esto a la hora de aquí hay gente que está pidiendo ir a manifestar para que no pase esta ley. Así de grande es el descontento del planteamiento. ¿Qué dice usted, licenciada? Yo considero que algo muy importante es que la población pues tome el tiempo necesario para leer este tipo de iniciativas. Y que se permitan pues analizarla y para luego pues ya transmitir alguna opinión al respecto. Considero que acá también es fundamental que pues en el caso de los medios de comunicación, que en este tipo de espacios se dé a conocer a la población también el contenido de las iniciativas, para no caer en el tema de no estar lo suficientemente informado y emitir juicios de valores que pues a la larga no contribuyen en esta construcción de país que la tenemos que tener muy clara. Estamos acá, todos deberíamos estar unidos para que el sistema de justicia avance, para que el sistema de justicia se fortalezca y apartar pues algunos sesgos que pues es inevitable en muchas ocasiones que se den. La base principal yo creo que es estar suficientemente informados. La ponente de esta iniciativa pues es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia considero yo que le corresponde pues también difundirla, darla a conocer y también pues por supuesto a las instituciones que han acompañado en este proceso. Las instituciones del sector justicia, ya se mencionó pues que efectivamente este tipo de iniciativas han sido discutidas en espacios donde convergen distintas opiniones y distintos grupos para ser analizadas y por supuesto para presentar al Congreso de la República alternativas o soluciones viables que podrían pues contribuir en obtener justicia pronta y cumplida, que finalmente es la necesidad. Información es lo que pide la gente y también hay muchas opiniones. Edson dice, por una cuestión procesal y de economía para el Estado no puede sacrificarse la condena justa de un delito. Sergio dice, ¿por qué no mejor pensar cuánto representa para el pueblo el delito de corrupción o los delitos de corrupción? Y J. Manuel dice, debe establecerse la cadena perpetua, ser más severos que en las condenas. Esa es otra discusión. Sí, y aquí también Ana dice lo siguiente, me parece que la ley puede llegar a ser buena siempre y cuando la aprueben en el Congreso tal y como va, de lo contrario las cosas cambian. Licenciado Castañeda, cerramos con usted. Muchas gracias. Yo comparto ese mensaje último que leo Luis Felipe, porque la verdad sí recoge bastante tecnicismos y situaciones reales que estamos viviendo actualmente en nuestro país y en nuestro sistema. Y no con endurecer las penas no estamos atacando el problema, la verdad. Acá los problemas continúan a pesar de que han habido centenares de personas detenidas, sigue habiendo corrupción, las personas siguen cometiendo los delitos, pero si vamos a aprovechar este momento y como lo está planteando la reforma, es darle su lugar a la víctima, y en este caso la víctima, ya sea particular o el Estado, en casos de corrupción que tanto preocupa a la gente, qué mejor que si esta gente se le comprueba
que sí cometió un hecho y él está dispuesto a aceptar sus cargos, que devuelva lo que se llevó. Y eso va a ser para el Estado. Y el Estado va a poder invertirlo en seguridad, en justicia. ¿Para el Estado o para la víctima? Para la víctima. Bueno, muchas gracias a Osvaldo Samayoa, a Mario Castañeda y a Ofelia González Jácome por haber estado acá con nosotros en la cabina. También al presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, que nos contestó una búsqueda desesperada y desalmada del poder. Así que una coincidencia con la realidad. ¿Qué será? La puerta de Alcalá